En aquests moments sabeu que anem a presentar-vos ràpidament, també no em vull enrotllar, a la següent ponència, que és Estamos preparados para la nueva era cuántica. Los ponentes son José Ignacio Latorre, de la Universidad de Barcelona, y Alfonso Rubio Manzanares, de Barcelona Qubit. ¿Qué decir de José Ignacio Latorre? Bueno, simplemente que, en teoría voy a decir solamente cuatro cosas. Profesor de Física Teórica de la Universidad de Barcelona y profesor visitante de la Universidad de Singapur. Otras cosas las podéis encontrar en la biografía que tenéis en la agenda interactiva, si la usáis. Y de Alfonso Rubio Manzanares, que es presidente de Barcelona Qubit, y es el First International Quantum Information and Cybersecurity Think Tank. O sea, que está muy bien, y además es una ponencia que nos gusta mucho que poderla presentar los dos vosotros, porque está de mucha actualidad también en el Mobile World Congress, y nos es grato que también hayan escogido este evento como para poder hablar con todos vosotros de esto que en principio es una pequeña revolución en el mundo de la ciberseguridad y de la informática cuántica. Adelante. Gracias. Lo he hecho en castellano, ¿no? En castellano. En castellano, si puedes. Sí. Y, perdona, para pasar transparencia. Pasar transparencia está ahí. Perdona, sí, al mando. Comprueba que funciona el micro. Hola, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es un verdadero placer estar aquí. Quisiera empezar con dos pequeñas reflexiones. La primera es que se está gestando realmente una verdadera revolución cuántica. No quisiera parecer exagerado ni, como dicen los ingleses, oversell, pero lo que está sucediendo a nivel científico en el planeta es realmente espectacular y las posiciones que se están tomando en todos los países son extremadamente serias y fuertes económicamente. Y me gustaría, pues, en este ratito explicaros un poquito de qué va esta pequeña revolución, esta gran revolución, en mi opinión, que se está produciendo. Y la segunda es que, reflexión previa, es que para afrontar esta revolución debemos eliminar ya estas barreras que se producen entre la investigación y el mundo empresarial. Debemos realmente acercarnos los unos a los otros y por eso estoy infinitamente agradecido a Isaka por esta oportunidad, porque creo que es lo correcto, que todos sepamos lo que está pasando tanto en el mundo de la investigación como lo que se necesita realmente en el mercado. Bueno, pues sin más, dejadme que tire adelante. ¿Por qué estamos aquí? Os voy a dar tres razones. La primera razón es que en diciembre Google hizo un anuncio de la compra de un ordenador cuántico que lleva el nombre de D-Wave e hizo un anuncio en el cual explicitaba que ese ordenador podía resolver un problema de optimización 10 a la 8 con un aumento de velocidad que era de 100 millones de veces más rápido que un ordenador clásico. Ese ordenador existe, ahí tenéis la foto, está en los sótanos de la NASA y es una iniciativa que consiste en utilizar corrientes superconductoras a muy baja temperatura que tienen esta propiedad tan genuinamente cuántica de que pueden girar a la izquierda y a la derecha a la vez. Esa es la propiedad del principio de superposición cuántica. Y aprovechando ese tipo de sistema físico, se utilizan la propiedad de codificar bits ahí, que recibirán el nombre de qubits, y permiten hacer lo que se llama efecto túnel. Pueden ir a buscar a un mínimo saltándose las barreras que hay. Esa idea, como veis, ha sido vendida de tal manera que rápidamente ha habido un posicionamiento de todas las demás empresas. Hay que estar en el mundo de la computación cuántica. El segundo es que Europa ha reaccionado inmediatamente, y esta es una noticia que yo creo que es digna de que todo el mundo la sepa bien, y ha creado lo que llaman un flagship de 1.000 millones de euros. Se va a hacer la presentación oficial, la entrega de la solicitud, que está aceptada, el día 17 de mayo, dentro de unos pocos días, en Ámsterdam. Y quisiera también mencionar que ha sido redactado por 4 personas y una de ellas es nuestro Ignacio Cirac, que seguramente es el científico mejor posicionado para recibir el premio Nobel que hay en España. Es un manifiesto que es muy fácil de leer
y yo creo que da muy bien la idea de lo que se puede lograr hacer en los próximos años utilizando tecnologías cuánticas. Y mi tercera motivación es muy clara, es que ya hay cosas. No estamos hablando de entelequias y D-wafers, verdaderamente un ordenador cuántico, no, es que hay realidades. Y he escogido una de las muchas que están pasando recientemente. Esa es la idea de que podemos utilizar los antiguos relojes atómicos que nos permiten hacer el GPS, que tienen precisiones de una parte en 10 a la 13, es decir, 0,1 veces en un billón en el tiempo, para crear nuevos relojes que son 6 órdenes de magnitud más precisos. De hecho, en este último verano se lograron ya los primeros relojes que están llegando a 10 a la 19, una parte en 10 a la 19. Ese reloj no se atrasaría ni un segundo en la edad del universo, ¿de acuerdo? Ese es el nivel tecnológico que estamos adquiriendo. Y ya podéis, fijaos, solo para deciros una pequeña curiosidad, estos relojes son tan finos que si los levantas 3 centímetros detectan los efectos de relatividad general. O sea, ahora con un reloj de nueva generación atómico podemos saber que existe gravitación. Eso puede dar lugar pues, a un plazo mediano, por ejemplo, a tener un nuevo sistema de geoposicionamiento que baje por debajo de 1 milímetro. Por lo tanto, la conducción automatizada y muchísimas otras tecnologías están ahí, están esperando. Ya tenemos los elementos que lo permiten hacer. Bueno, ¿estamos preparados para todo esto que nos viene? Voy a hacer unas preguntas muy rápidas, ¿no? Primero, ¿va en serio esto del ordenador cuántico, esto de que la mecánica cuántica va a permitir hacer todas estas nuevas tareas de una forma vertiginosa? ¿Hay una revolución disruptiva realmente en ciernes? ¿Qué principios se barajan? ¿Qué cambiará? ¿Qué negocios quedarán afectados? ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Seremos competitivos? Bueno, voy a hacer una respuesta rápida, así, pues ya, aunque no llegue al final, ya está todo respondido. ¿Va en serio? Sí. Lo digo bien fuerte, sí, va en serio. ¿Hay una revolución disruptiva en ciernes? Sí, va en serio. ¿Qué principios se barajan? Bueno, son genuinamente cuánticos, pero lo voy a matizar todavía más. El hombre está llegando ya no solo a controlar un átomo o un nivel cuántico, sino una colección de ellos. Ahí es donde está el gran salto. Hasta ahora, si hacemos una resonancia nuclear magnética, estamos controlando los niveles de 2 niveles nada más. Y con ello logramos hacer estas investigaciones del cuerpo humano no invasivas. Si logramos ahora manipular 1000 a la vez según deseamos, vamos a lograr todas estas tareas como computar. El gran salto cualitativo es el control no de un elemento, sino de muchos elementos. ¿Qué cambiará? Pues leo el manifiesto. El manifiesto dice que tenemos líneas de investigación potentísimas en sensores que van a ser ultra precisos, ultra rápidos, en criptografía, hablaremos más adelante, en computación, en relojes, como el que os he enseñado hace un momento, y en una línea que es simulación. Simulación de sistemas utilizando otros sistemas cuánticos. ¿Qué va a quedar afectado? Pues obviamente la ciberseguridad, la computación, el desarrollo de nuevos materiales, sin duda, tendremos técnicas mucho más potentes, diseño de fármacos, vamos a tener la oportunidad de utilizar simulación cuántica para el diseño de fármacos. ¿Y de qué plazo se habla? Pues entre 0 y 20. 0 porque ya existen soluciones, por ejemplo en ciberseguridad, y 20 a las opciones más sofisticadas como puede ser la computación. ¿Seremos competitivos? Bueno, pues ahí es donde habrá que hablar un ratito de qué acciones tomamos en Cataluña para que esto tire adelante. Me gustaría de todo esto solo hablaros de 2 cosas. La primera es computación cuántica y luego hablaros de criptografía, que creo que es la más cercana a lo que será los intereses de Isaka. Pero para entender por qué va a haber una necesidad de cambio en la criptografía hace falta comprender por qué va a haber un cambio en la computación. Bueno, pues voy ahí. Y ahora viene la parte divertida, ¿no? Bueno, esto es mecánica cuántica, ¿no? O sea, espero que os lo paséis bien un ratito volviendo, como si fuera a volver a la universidad, volvemos a hablar de las ideas más básicas que el hombre baraja sobre cómo comprendemos la naturaleza. Bueno, la computación cuántica va a necesitar de la explotación activa de 3 principios que han sido ya bien comprendidos y analizados. El primero es el principio de superposición, y es que, como discutiré ahora en breve, la mecánica cuántica nos dicta
que hemos de describir los sistemas en superposiciones de dos situaciones que aparentemente no son compatibles. Ese recibe el nombre de principio de superposición. Es un postulado cuántico, que esto es así. El segundo es la evolución, y es que si tengo ciertas superposiciones, cuando evolucionan van todas en paralelo. Y esa va a ser la clave para construir lo que es un ordenador masivamente paralelo. ¿De acuerdo? Y la tercera, que es un poquito triste, es que no es obvio cómo extraer la potencia de estos dos principios cuánticos. Y es que el resultado de la medida, según la mecánica cuántica, es probabilístico. Esto enlaza con todo un aspecto filosófico. Y es que cuando medimos, afectamos al objeto medido. Seguro que habéis oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y además, el resultado de esa medida es probabilístico, que mata el concepto de determinismo. Pero hoy no vamos a hablar de filosofía, aunque realmente es realmente apasionante. Voy entonces al principio de superposición. La mecánica cuántica dicta que lo que hacemos es describir la información que tenemos de un sistema. Mecánica cuántica no describe la realidad, describe la información del sistema. Y dice que si la información que tengo de un sistema es compatible con dos preparaciones, dos historias diferentes, tenemos que sumarlas. Por ejemplo, yo veo una partícula que está aquí, pero no sé si ha entrado, un fotón llega aquí, pero no sé si ha entrado por esa rendija o ha rebotado de esta ventana. Pues yo tengo que decir que la descripción de este fotón, su función de onda, es la suma del que haya podido venir por esa rendija y del que ha rebotado desde esta pantalla. Eso es lo que dicta exactamente la mecánica cuántica. Yo no sé cómo se ha preparado, tengo que sumar sus historias. Eso, a menudo, se ilustra con una imagen que recibe el nombre del gato de Rödinger, que es tan popular que hasta en la serie Big Bang Theory hay un capitulito dedicado al gato de Rödinger. La idea es una paradoja que fue propuesta ya en la primera mitad del siglo XX, y era la gente que cuestionaba si estas ideas cuánticas realmente tenían sentido o no tenían sentido. La paradoja es bastante divertida. Consiste en que hay una cajita donde hay un elemento radiactivo que aleatoriamente se desintegra o no. Si se desintegra, dispara una serie de mecanismos que al final rompen una botella de veneno. Se rompe el veneno, el gato se muere. Si no se desintegra el átomo, pues no se rompe la jarra y el gato sigue vivo. Entonces, si eres estricto con los postulados de la mecánica cuántica, dices, ¿y si yo tapo la caja? ¿Qué ha pasado? No lo sé. No sé si se ha roto o no se ha roto. ¿Cuál es la descripción que dice la mecánica cuántica que hay que tomar? Pues que el gato está en una superposición de vivo y muerto. Tú dices, ¿pero seguro? Pues sí. De hecho, ya se han logrado hacer lo que se llaman gatos de Rödinger, con miles de átomos, y se ha logrado ya, de hecho hay un premio Nobel, el premio Nobel Haroche, un francés, recibió el premio Nobel por gatos de Rödinger. Son átomos en esa situación, pero lo son. Y no solo eso, sino que hemos logrado hacer cosas tan increíblemente complejas como hacer una doble rendija y enviar un electrón y ver ahí que la figura de interferencia es como si hubiera pasado por los dos sitios, está en la superposición de haber ido por una rendija y por la otra, muy parecido a lo que he dicho antes, pero ahora incluso se ha hecho ya con moléculas de fluoreno, que son moléculas de 60 carbonos, 720 de número atómico, y efectivamente vemos la interferencia como si hubiera pasado por los dos lugares, y hoy en día ya se ha hecho con moléculas que tienen que ver con la clorofila. Es el gran reto, uno de los retos experimentales que se está llevando ahora, si podremos hacer una superposición de este estilo del primer ser que se replica, un virus. O sea que el reto experimental ahora es construir un virus que esté en superposición. Uno de los catalanes españoles así buenos, que ya tiene una posición en Innsbruck, está trabajando, por ejemplo, en superposiciones de seres vivos en dos lugares diferentes. Admirable, ¿no? Bueno, y si en vez de llamarle gato le llamo bit, ¿qué pasa? Pues que la mecánica cuántica me dice que es perfectamente posible tener un estado cuántico en una superposición del 0 y del 1. Y eso son las matemáticas que vamos a usar, la máxima es esta. Tendremos una superposición de un estado, y para llamarle estado
cuántico. Quiero decir que sus propiedades cuánticas son las relevantes. Pongo esta notación tan peculiar, que es una rayita y otra rayita, se le llama ket en el lenguaje científico, pero lo único que quiere decir es que es un sistema cuántico, que está sometido a las leyes cuánticas sin que el entorno lo afecte, sin que haya decoherencia. Bueno, pues ahí tengo una superposición de un señor que está en 0 y una superposición que está en 1. Alfa y beta son los coeficientes de esa superposición. Y ahora, a partir de aquí, podemos imaginar. Y podemos imaginar cómo construir esto. Bueno, se ha logrado construir en una gran cantidad de sistemas físicos. Dejadme aquí que os mencione en átomos, que esté en 0 o en 1, nivel no excitado, nivel excitado. Eso lo usamos para las resonancias nucleares magnéticas. Cada vez que vosotros veis esas imágenes magníficas, estamos incidiendo y estamos haciendo superposiciones de ceros y 1 para dos niveles atómicos, moleculares en ese caso. Fotones, polarizaciones, también. Hemos logrado ya hacer todo tipo de superposiciones de polarizaciones. Y lo más fuerte, corrientes superconductoras que giren a la izquierda y a la derecha, eso es D-Wave. Eso es D-Wave. O sea que sí, lo podemos hacer. Y D-Wave tiene ya 1000 unidades de qubits integradas. ¿Qué más sabemos hacer? Bueno, por ejemplo, aquí con un único qubit fue el origen del GPS. Ahí es donde nosotros utilizamos que manipulando esas superposiciones finalmente podemos dictar que emita un fotón y ese fotón es tan preciso que me da un tiempo finísimo, una parte en 10 a la 13 que os he mencionado anteriormente. Solo para deciros que ya hemos utilizado lo que es un qubit anteriormente. Pero, si en vez de tener uno, tengo muchos, ¿qué superposiciones puedo lograr? Pues ya lo veis, superposiciones de muchísima gente. Ese es el gran salto cualitativo. Estamos pasando del control de un sistema cuántico al control de muchos sistemas cuánticos. Y eso nos da la capacidad de hacer superposiciones impresionantes. Eso nos va a permitir, y aquí lo veis, que si tengo n qubits, podré tener un estado, un único estado. Voy al laboratorio y ahí está ese estado, donde tiene una superposición de cuántas posibilidades, pues fijaos, para cada bit hay 2 por 2 por 2, 2 a la n, un número exponencial de superposiciones. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo manipularlos. Os doy un ejemplo. Imaginad que preparamos un sistema con 3 átomos y logro ponerlos en una superposición de 0, 0, 0, nivel fundamental, nivel fundamental, nivel fundamental, más 0, 1, 0, nivel fundamental, nivel excitado, nivel fundamental, y así, y construyo, por ejemplo, la superposición 0 más 2 más 6. Y ahora puedo actuar con mis láseres en estos átomos, en esta trampa de iones donde los tengo atrapados, y puedo hacer una operación que sea la suma. Esas operaciones se hacen con lo que se llama el control NOT, es la operación lógica que se necesita y que ha sido hecha. Pues de repente en un único láser hago ¡zas! Y todos ellos han pasado de 0 a 1 más. Una única acción ha hecho las 3 operaciones. Una única acción sobre n qubits hace 2 a la n operaciones. Luego este es el cómputo en paralelo absoluto, es decir, es exponencial. Ahí está el reto, controlar, que los humanos controlemos el detalle de esa acción. Si lo logramos, tenemos un ordenador absolutamente impresionante. Bueno, lo malo, os he dicho, había un caveat, una matización, y es que el resultado de la medida es probabilístico. De ahí viene la gran sutileza que si imaginaos que el resultado de toda mi operación acaba en este estado, pero la solución es este, resulta que la mecánica cuántica me dice que la probabilidad de que cuando yo mida este señor es su coeficiente al cuadrado. Entonces, hacer un algoritmo cuántico es altamente no trivial. Hace falta manipular las superposiciones para llevarlas al lugar donde cuando yo mida con altísima probabilidad leo el resultado. Bueno, eso es no trivial, pero la pregunta es, ¿tenemos algoritmos ya que funcionan y que nos dicen que eso es posible? Yes, sir. O sea, aquí tenemos lo que se llama la clasificación de problemas de complejidad computacional clásica. ¿Qué problemas son difíciles, qué problemas son fáciles en un ordenador clásico? Si algunos de vosotros sois ingenieros de informática, seguramente me imagino que os sonará todo esto. Vaya, hay una gran clasificación
que se llama la clasificación de los problemas P y los problemas NP. Los problemas P son aquellos que son fáciles de hacer en un ordenador clásico. Fácil quiere decir que tarda un tiempo polinómico en función del tamaño del input. ¿Cuáles son ejemplos de problemas P? Multiplicar. Multiplicar es fácil. Primality, ese es más sutil. Saber si un número es primo o no también es fácil. Aunque parezca un poquito abstracto, es fácil. En cambio, problemas muy difíciles, el problema de verificaciones de cláusulas, verificaciones de condiciones, ese es un problema muy difícil, se utiliza para, por ejemplo, diseñar chips, o por ejemplo el problema del viajante. Yo quiero saber si existe un camino que sea más corto que una cierta distancia, que visite todas las ciudades en una única pasada. Yo doy un conjunto de ciudades, quiero saber si existe un camino que sea tan corto como un cierto número que yo dé. Es un problema muy difícil porque hay que probar todos los caminos. Si construimos un ordenador cuántico, ¿qué cambia aquí? Bueno, aparece una nueva categoría que son los problemas fáciles en un ordenador cuántico y los difíciles incluso en un ordenador cuántico. Curiosamente, ni el 3SAT ni el traveling mejoran, pero, atención, factorización mejora. Resulta que podremos factorizar grandes números en dos números primos rapidísimamente, en tiempos polinómicos. ¿Y qué implica eso? Eso implica, aquí doy exactamente, el ordenador clásico tarda un tiempo exponencial en función del tamaño del número que quieres factorizar, exponencial de n a la 1/3 logaritmo de n a 2/3, y en cambio en un ordenador cuántico es n cuadrado logaritmo de n logaritmo logaritmo de n. ¿Qué implica? Bueno, ni más ni menos que toda la... bueno, dejadme que diga un poquito más. ¿Por qué logramos hacer estos cambios? Bueno, realmente por ese conjunto de mejoras técnicas. Llevamos un siglo mejorando nuestra tecnología y ahora de repente nos permite la manipulación. Hemos necesitado a la propia mecánica cuántica para crear instrumentos que nos permiten controlar todavía mejor a la mecánica cuántica. Bueno, ¿qué cosas hemos logrado últimamente? Pues yo qué sé, dejadme que dé un ejemplo. Gases ultrafríos. Hemos llegado a 100 nanokelvins. En la escala absoluta, sabéis que es menos 273 grados, el 0 Kelvin. Bueno, ahora estamos en nanokelvins. Bueno, la lucha ya de este año ya es el pico Kelvin. Estamos ralentizando la naturaleza a velocidades increíbles. Enfriar quiere decir ralentizar las moléculas, las estamos ralentizando a velocidades inimaginables. Pero sobre todo, ¿dónde han estado las mejoras? En láseres. Puedo deciros que en el ICFO, en el Instituto de Ciencias Fotónicas, existe uno de los experimentos de tiempos más rápidos de la Tierra, es decir, podemos medir variaciones en una parte en 10 a la 18, y está el cristal más pulido de la Tierra, lo tenemos aquí. Somos capaces ahora de ver ionización en tiempo real. Son realmente avances gracias a la tecnología láser o a las cavidades electromagnéticas, bajas temperaturas y sobre todo el aislamiento de los sistemas cuánticos de su entorno. Bueno, si construimos un ordenador cuántico, esto es una catástrofe para toda la criptografía RSA. La criptografía que utilizamos hoy en día está basada, como sabéis, en una distribución de una clave pública y una privada, y se construye la clave multiplicando dos números primos que se envía. Si tienes esos factores, puedes desencriptar. Luego, lo que estábamos hablando aquí es algo gordo. Estamos cuestionando que ese ordenador cuántico va a tener la capacidad disruptiva de poner en jaque absolutamente a una gran parte de nuestras comunicaciones secretas. De ahí que tenemos que ser muy cautos en todo lo que decimos. En primer lugar, ¿cuál es el estatus actual? Bueno, D-Wave es un poquito un oversell, ¿ok? No es un ordenador cuántico dedicado, no es capaz de hacer puertas lógicas que son las necesarias para factorizar, solo es lo que llamamos una quantum annealing, es una máquina que minimiza un potencial. Con eso se pueden resolver problemas, pero no el de factorización. No es un ordenador cuántico completo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Innsbruck, que es el lugar más avanzado hoy en día en trampas de iones, se ha logrado ya hacer el corazón del algoritmo de Shor, el algoritmo de factorización, ya con 5 qubits, con un total de 9 qubits funcionando. Es decir, no es una broma, ya tenemos un prototipo tan tonto que factoriza el número 15.
puede sonar ridículo factorizar 15, pero lo está haciendo. Lo está haciendo y con el número de puertas que dicta la construcción teórica. También hay otro gran grupo en California que está produciendo lo que se llama Quantum Error Correction, es decir, la corrección de errores cuánticos. Sin eso tampoco avanzaremos. El futuro más potente de cara a hacer un ordenador de verdad que factorice es la mezcla de las tecnologías de Innsbruck con las tecnologías de los grupos que están en California. Repito, no quisiera sobrevender porque hay tantas noticias en los medios de comunicación. El otro día el primer ministro canadiense en una rueda de prensa hizo una explicación de la mecánica cuántica que fue fascinante incluso para nosotros, ¿no? Pero bueno, es que daba 50 millones a un centro en Waterloo, entonces el hombre se lo hizo muy bien, la verdad. Fue muy impresionante, no sé si lo habéis visto, pero os recomiendo que lo veáis en YouTube, porque el periodista medio se mofa al principio y dice, no, espera, que te voy a responder. Y entonces se marca realmente una explicación muy notable. Bueno, es cierto lo de arriba y es cierto lo de abajo. Primero, es cierto que los principios cuánticos ya están bajo control. Es cierto que tenemos las proof of concept realizadas. Es cierto que hay una inversión internacional espectacular. Es cierto, y eso es impresionante, que hay una competición geopolítica como no la ha habido nunca. Puedo deciros que Hillary Clinton hizo en una entrevista, dijo explícitamente que el ordenador cuántico es una transformación tal de la sociedad que requiere el mismo esfuerzo que el proyecto Manhattan fue para la bomba atómica, que no había lugar a que esa tecnología fuera desarrollada ni en Rusia, ni en China, y desde el punto de vista norteamericano, ni en Europa. Ahora, no es obvio ni cómo controlar estos sistemas para muchísimos qubits, ni cuál será la mejor tecnología, ni qué problemas, además del de factorización, van a ser realmente solubles en estos ordenadores. Las apuestas políticas son muy altas y de ahí que dentro de 2 semanas en Ámsterdam se lance el flagship únicamente dedicado a tecnologías cuánticas. El buque insignia va a ser dedicado a ello. Y va a haber una asistencia ya masiva de empresas. El posicionamiento de empresas como Airbus pues llama la atención, ¿no? Microsoft, todas las obvias es obvio, pero Airbus no se entiende. Ok, y entonces, ¿qué hacemos con la criptografía si la vamos a romper? Bueno, afortunadamente la mecánica cuántica me permite crear una criptografía alternativa. Y está basada exactamente en lo que hace difícil la computación cuántica, en el hecho de que cuando yo mido, el resultado es probabilístico y afecto al objeto medido. Si viene un qubit que va, imaginaos un spin que apunta en una cierta dirección y lo mido en mi aparato de medida, no solo obtengo un resultado con una cierta probabilidad, pero él se proyecta. Eso le llamamos la proyección de la función de onda. La proyección es incontrolable. El hombre no puede hacer nada contra ella. Es un hecho. Al medir, afectamos al objeto medido. ¿Y eso qué nos permite hacer? Saber si alguien ha leído un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando alguien lee el mensaje, lo afecta. Y por tanto, lo perturba y yo detecto a ese señor. Eso da lugar a una criptografía impresionante. Voy a hacer un ejemplo nada más. Aquí Alicia envía a Bob un qubit en esta dirección y Eva intenta interferir. Tiene 2 opciones, ella no sabe cómo medirlo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Puede optar por medir en una cierta dirección o en otra dirección. Si mide en esta dirección, la proyección de la función de onda es trivial, no se proyecta tal como era. Estoy tomando un ejemplo extremadamente sencillo. Ella, una vez lo mide, lo reenvía. Bob resulta que tiene la mala pata de medir en la misma dirección y también mide lo mismo. Perfecto. Pero como Eva no sabe en qué dirección ha sido enviado, puede medir en otra. Y cuando mide en otra, proyecta en estas 2 direcciones. Cuando él vuelve a medir, reproyecta. Pero cuando haces el cálculo de probabilidades, en un 25% de las ocasiones, mide exactamente lo contrario de lo que tenía que haber medido. Entonces es muy sencillo. Uno va enviando qubits y si se pone en contacto con Alicia y pregunta, oye, Alice, ¿qué has enviado? Digo, mira, estos 1000 son así. Pues si detecta que 250 están mal, es que Eva está interfiriendo en el mensaje. Luego esto nos da una solidez increíble.
gracias a la mecánica cuántica, si codificamos en estados cuánticos nuestros mensajes, si nuestras comunicaciones dejan de basarse en bits clásicos y pasan a estar en qubits cuánticos, y el canal es cuántico, que eso es una fibra óptica, de repente resulta que EVA es detectable, siempre es detectable, es imposible que EVA no sea detectada. Eso además se completa con una cosa espectacular, que es que la investigación de los últimos años nos ha permitido comprender lo que son los protocolos device independent. Device independent quiere decir que la seguridad está garantizada independientemente de cómo se implementa. Lo único que hay que garantizar es que los elementos que circulan sean cuánticos. Hay ya teoremas que nos dan esa certificabilidad de la seguridad. Además, se ha demostrado ya que incluso si EVA tuviera poderes metacuánticos, tuviera poderes que van más allá de la mecánica cuántica, pero que no violan lo que se llama causalidad, la comunicación es secreta. También hay teoremas que nos pueden imaginarse un mundo donde EVA tiene más fuerza que la mecánica cuántica, no pasa nada. O sea que estamos en esta situación y una de las líneas potentes de investigación es la criptografía post-quantum, y es si aún podríamos codificar nuestras comunicaciones en problemas que ni siquiera un ordenador cuántico fuera potente, no factorización. Entonces, también habría una segunda línea de crear una comunicación secreta extremadamente potente. Bueno, quisiera también, creo que Isaka, el mundo de la certificación le interesa, entonces quisiera deciros que hay unos desarrollos que no cabe todo lo que está pasando en nuestros 30 minutos, pero quisiera deciros que, por ejemplo, hay un progreso notable en lo que es la certificación del azar. ¿Existe el azar? ¿No existe? Bueno, pues esto es un tema muy debatido científicamente. Hay los grandes trabajos de Chaikin durante el siglo XX. Bueno, el azar clásico no es certificable. Tú me das una caja negra que produce números al azar, yo no puedo jamás saber si eso es un generador de números pseudo aleatorios o son aleatorios de verdad. De hecho, la física clásica es determinista, por lo tanto, en principio, todo es determinista, no existe azar. En mecánica cuántica, por postulado, es azaroso, luego el azar existe. Pero si me das una caja negra y me juras que dentro hay un objeto cuántico que los genera, resulta que desde fuera de la caja no tengo ninguna manera de certificar que eso es un azar de verdad. El gran resultado no trivial ha sido que a partir de 2 qubits sí que podemos certificar el azar. Dame una caja que genere 2 fotones y yo puedo experimentar con ellos para certificar que lo que hay ahí dentro es cuántico y por lo tanto azaroso. Luego se puede hoy en día ya certificar azar y ya ha sido hecho y ya se ha hecho una primera comunicación de números realmente al azar en Australia. Y quisiera ya concluir, espero no haberos cansado mucho, pero bueno, quisiera deciros que realmente la criptografía ya es viable. En mi esquema de 0 a 20 años, criptografía es 0, ya se puede, ya hay empresas, ID Quantic ya comercializa. Y es una de las líneas del manifiesto, crear una línea punto a punto entre las grandes ciudades de Europa de comunicación segura cuántica. Todas las historias que han habido en torno a la desvelación de secretos es tal que hoy en día hay una sensibilidad especial para que la política se mantenga. Hay sensores ultra precisos en marcha, hay gravitómetros, hay todo tipo de nuevas gadgets de medida muy prácticos. Por ejemplo, habréis tal vez oído hablar de que han habido una detección de ondas gravitatorias. Bueno, pues la posición de las placas era más precisa que la milésima parte de un átomo, gracias a esta nueva generación de sensores. La simulación cuántica creo que es una apuesta brutal y me guardo un comentario para la última transparencia. Y la computación cuántica es a largo plazo, pero imparable. Entonces quisiera terminar con un comentario que tiene que ver con quién lo va a hacer. Entonces aquí sí que quiero parar un momentito y hablar de España, de Cataluña en concreto. La pregunta no es cuándo, la pregunta es quién, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Quién lo va a tener? ¿Quién va a disponer de un ordenador que rompa todas las comunicaciones secretas? Los mensajes que han sido enviados y han sido almacenados, que pueden ser desencriptados y cuyo secreto queremos que dure más de 50 años. ¿Quién va a tener ordenador que va a violar todas esas comunicaciones? ¿Quién lo va a tener? Lo va a tener Europa, públicamente, lo va a tener una corporación norteamericana. Esto es como el DNA. El DNA iba a ser público o iba a ser una corporación, ¿vale? Al final,
las entidades públicas de toda la Tierra se juntaron para decir, no, el conocimiento del DNA humano ha de ser público. Pregunta, ¿de quién va a ser el ordenador cuántico? Porque el dinero está entrando masivamente por empresas, por corporaciones, ¿vale? Curiosamente, la estructura europea es radicalmente diferente y la gran fuerza investigadora está en los centros de investigación y en las universidades. ¿Cuál es la situación española y catalana? Bueno, la situación realmente catalana es magnífica. Aquí, por inversiones pasadas, ha habido una... Voy a trazarlo exactamente a la persona que lo hizo. En el año 62 se fue uno de los científicos más notables que habían a Estados Unidos, trabajó con un premio Nobel, volvió y formó a 10 personas en toda España en mecánica cuántica en el año 62. Y de él puedes trazar a toda la estructura española. Era el profesor Pedro Pascual, que ya falleció. Bueno, gracias a esa tradición en mecánica cuántica, que además se puede ver en todos los números, grandes números, pues había un caldo de cultivo potente y se hizo una buenísima inversión en el ICFO, el Centro de Ciencias Fotónicas, más las inversiones en ICREA, más las inversiones de las universidades. La realidad es que grandes investigadores del planeta Tierra han salido de Cataluña. Unos están trabajando, por ejemplo, en Waterloo, donde fue el ministro canadiense, pues ahí está Guy Ferrer-Vidal, ¿no? Magnífico investigador. En Ignacio es Max Planck en Garching, en Alemania. Y así sucede. Uriol, el de las superposiciones, en Innsbruck. Y así sucesivamente. Más el ICFO, que es espectacular. Entonces yo creo que tenemos la opción para realmente estar en ese carro. Es para mí la primera vez que veo esa opción y ojalá no la perdamos. Y bueno, pues aprovecho que estáis todos por aquí para decir al menos dos cosas que me gustaría que pasasen. La primera es que ya que tenemos esta tradición de reuniones como el Mobile, pues ¿por qué no lideramos? ¿Por qué no intentamos liderar las primeras reuniones empresariales de aplicaciones cuánticas de la Tierra de verdad? Con toda la ambición que eso requiera, con toda, nada de a tope, ¿vale? Y la segunda es que creo que falta un instrumento que es cruzar el desierto, que siempre pasa en las startups, solo que este desierto es muy árido, es muy caluroso. No se puede hacer ciertas cosas sin unos laboratorios de creación, realmente de manipulación, con su workshop, con sus técnicos. Pues pensemos en que nos hace falta un instrumento más, que es que entre la investigación y el mundo empresarial nos falta una transición, nos hace falta un centro translacional, nos hace falta realmente un lugar donde se apueste con dinero duro y ojalá sea entre empresas y administraciones para que toda idea que salga del planeta Tierra se venga a desarrollar aquí, a Barcelona, que tenemos una playa y un sol magníficos y tenemos realmente una fuente espectacular de talento joven. Tenemos un sistema universitario notable y gente brillante. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.